tendría para mí misma que tratar de puntualizar lo posible que es el misticismo. La palabra mística tiene su origen en los misterios griegos. Un místico es aquel que ha sido iniciado en ellos. Gracias a esto tiene un conocimiento esotérico de lo divino y ha renacido en la eternidad. La finalidad de estas iniciaciones era superar el mundo hecho de historia y tiempo para entrar en la eternidad sin tiempo. A través de los misterios, el iniciado accedía a algo sagrado, a una sabiduría secreta de la que no podía hablar. La palabra misterio proviene del verbo griego mno, que significa cerrar los ojos o la boca. En islandés, la palabra runa viene del verbo runa, que también significa misterio, lo que no se revelaba, lo que solo podía ser transmitido de maestro a discípulo. En ambas definiciones está la idea de lo oculto a lo que se accede mediante una transmisión o iniciación. ¿Cómo se une esto la idea de la mística en la obra de Borges? ¿Qué relación hay entre ambos temas, el tiempo y la escritura? Si pensamos en el Evangelio cuando dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo se hizo carne y habitó en medio de nosotros, nos hallamos ante una bifurcación del significado, la palabra verbo a través del tiempo. El camino elegido por Borges consistió en percibir esa noción de verbo como el todo, al que el poeta tendrá solo una posibilidad de acercamiento del imperfecto verbo, la palabra. Debemos también analizar los rasgos que caracterizan a la mística. Casi en todos los autores especializados en esta materia hallamos referencias parecidas. Un estado místico es inefable, no se puede explicar, definir a alguien que no ha tenido la misma experiencia. Es más, una manera de sentir que un camino recorrido por el intelecto. Sin embargo, aunque el estado místico es afín a la inutilidad del sujeto, es también un estado de conocimiento. Me interesa especialmente, el intelecto, aunque el que sufre la experiencia no puede explicarlo en palabras. Está convencido de que sabe, tiene la certeza de que ha accedido a un universo totalmente diferente, el universo real. Estos estados místicos, además, no pueden durar mucho tiempo. Se transmiten, aunque cuando se sigue un determinado modo de vida puede aumentar su frecuencia. Esto lo encontramos, por ejemplo, en San Juan de la Cruz. El alma tiene en su poder abandonarse cuando quiere a este dulce sueño de amor. Es posible entonces prepararse para recibir una experiencia mística. Sin embargo, cuando ello ocurre, los estados místicos invariablemente encierran el sentimiento de alborotado, tienen la cualidad de pasivos. Uno siente que es llevado o sostenido por otro poder distinto del propio. Entonces, uno siente, otra característica particular de los estados místicos es la conciencia de la unidad del todo. Todo lo creado se experimenta como una unidad, todo el uno y uno en todo. El místico se siente en una dimensión donde no hay tiempo, donde todo es ahora, unido a la sensación de unidad y al sentido de estar fuera del tiempo. Creo que podríamos hablar en los cuentos de Borges de una mística de la creación. Si el camino de lo místico implica el rigor del ascetismo para llegar a la iluminación que culminará en la fusión con Dios, podríamos decir que esa experiencia en Borges queda detenida en la iluminación. Quizá nada pierde más compasión en el sentido etimológico de la palabra que el agnosticismo. Aquel que cree en Dios lo afirma, lo da por sentado, aunque a veces se le presenten dudas, e igualmente está seguro de su negación el ateo. En el caso del agnóstico, cada instante lo encuentra tratando de aprehender lo inacible a través del único medio que nos hace seres humanos, la capacidad de razonar, y que paradójicamente nos limita en esa otra dimensión que indagamos a través de un camino paralelo, buscándolo continuamente. Nadie tal vez esté más próximo a Dios que el agnóstico. Borges, a quien su padre enseñó desde niño filosofía, sintió desde muy temprano, desde la infancia, la inquietud metafísica y junto a las explicaciones de las aporías de Simón de Lea estaba el recitado y comentario de los versículos de la Biblia por el lado de su abuela inglesa.
Así mezclados, el razonamiento y el libro de libros creció bajo el signo del agnosticismo que de algún modo heredó de su padre, el libre pensador. En el epílogo del Hacedor, Borges escribe: un hombre se propone la tarea de dibujar el mundo. A lo largo de los años, vuelve un espacio con imágenes de provincias, de reinos, de montañas, de bahías, de mares, de islas, de peces, de habitaciones, de instrumentos, de caballos y de personas. Poco antes de morir, descubre ese paciente laberinto de líneas, traza la imagen de su cara. Esa cara que le parece entrever en Paradiso 31-108 de esa misma obra. Dice: tal vez un rasgo de esa cara crucificada acecha en cada espejo. Tal vez la cara se borró para que Dios sea todos. Borges, profundo conocedor de las religiones orientales, recuerda también a Farid al-Din Attar, persa de la secta de los sufíes. Dice: concibió el extraño Simur, 30 pájaros. Lo relata Borges en el Simur y el Águila, incluido en los 9 ensayos dantescos. Attar era dueño de una droguería. Una tarde entra un derviche y le dice que a él le costará decir adiós a sus posesiones. Attar abandona su tienda y se marcha en peregrinaje. Llega a la Meca atravesando lejanos lugares. Cuando vuelve, se entrega a la contemplación y escribe poemas. Entre los que dejó está el coloquio de los pájaros, Mantik al-Tanir. En su larga vida, rememora también la versificación. La fábula relata cómo el Simur, rey de los pájaros, deja caer una pluma en la China. Entonces los pájaros resuelven buscarlo. Saben que el nombre de su rey quiere decir 30 pájaros y saben que habita en la montaña circular que rodea la tierra. Después de atravesar mares y valles, solo 30 llegan a la montaña y perciben que ellos son el Simur y que el Simur es cada uno de ellos y todos. Detrás de él está el panteísmo. Este relato que Borges conoció en su infancia vuelve a él y lo compara al Simur en sus 9 ensayos dantescos con el Águila de Dante que describe en el canto 18 del Paradiso. Aquí aparece el águila entera, compuesta por millares de redes. Sin embargo, Borges hace notar que los individuos que lo forman no se pierden en ella. Detrás del águila, Borges ve el Dios de Israel y de Roma, un Dios personal. Es natural que Borges se sintiera atraído por los sufíes, ya que el sufismo produjo hombres que fueron no solo grandes místicos, sino también poetas. Persia quizá es el país que contó con más poetas místicos inspirados en una profunda experiencia espiritual. Los cristianos tienen a San Juan de la Cruz, un poeta místico de la jerarquía de Attar. Volvemos a encontrar esta idea en el Aleph de 1949. El Aleph es esa esfera en la que cabe el universo, porque se refiere a su desesperación de escritor ante la imposibilidad de describir con palabras esa simultaneidad que vieron sus ojos, porque la palabra es sucesiva, porque el hombre está hecho de tiempo, ese tiempo que humanamente es sucesivo. Ya en este cuento Borges insiste en la imposibilidad de definir el infinito Aleph. Los místicos, dice, prodigan emblemas para significar la divinidad. Entre esos emblemas menciona el Simur. Y con todo intenta apresar con las inútiles palabras la visión de lo invisible. Análogamente expresa esta idea en el Samir. Al final de su visión del Aleph, dice que mis ojos han visto ese objeto secreto y conjetural, cuyo nombre usurpan los hombres, pero que ningún hombre ha mirado, el inconcebible universo. Y encontramos en el Samir también la misma idea. Dice: para perderse en Dios, los sufíes repiten su propio nombre o los 99 nombres divinos, hasta que estos ya nada quieren decir. Yo anhelo recorrer esa senda. Quizá yo acabe por gastar el salir a fuerza de pensarlo y de repensarlo. Quizá detrás de la moneda está Dios. Obsérvese la fuerza del deseo expresada en yo anhelo, también la fuerza que arrastra la conciencia finita hacia la plenitud de lo infinito,
y hace exclamar a Tzinacán en la escritura de Dios, o dicha de entender, mayor que la de imaginar o la de sentir. Vi el Dios sin cara que hay detrás de los dioses, vi infinitos procesos que formaban una sola felicidad, y entendiéndolo todo, alcancé también a entender la escritura del tigre. Alcanzada esa revelación ya nada me importa, porque al comprender el universo, él es también. Podría enfadarse la experiencia de Tzinacán en el yoga, es decir, en la unión del individuo con lo divino, perseguida a través de un ejercicio perseverante. Hay una dieta, una postura, una respiración, la concentración intelectual y la disciplina moral. Todo ello hace que el hombre, vencida su naturaleza inferior que lo sume en el oscurecimiento, entre en el samadhi y se encuentre cara a cara con hechos que nunca pudieron brindarle el instinto o la razón. Borges, en el poema de los dones, imagina el paraíso para la forma de la biblioteca. Había escrito en 1941 la biblioteca de Abel, en la que el microcosmos está representado por los hexágonos de la galería de la biblioteca. Dice Borges, ese alucinante universo que otros llaman la biblioteca. Aquí también está la preocupación por hallar esa explicación última que se le escapa una y otra vez. Los místicos pretenden que el éxtasis les revela una cámara circular con un gran libro circular de lomo continuo que da toda la vuelta de las paredes. Pero su testimonio, dice Borges, es sospechoso, sus palabras oscuras, ese libro psíquico de Dios. Borges medita en los distintos cuentos sobre una doble lectura del libro de los hombres y el libro de la naturaleza o libro de Dios, imposible de abarcar con el entendimiento humano, bajo pena de quedar destruido en un intento, como funes ceremonioso, para que en la suma de recuerdos, la multiplicidad y sutileza de diferencias en un insecto u otro animal, los infinitos cambios de un instante a otro, solo servían para abrumarlo, ya que estaban en él o estaban también aparentemente los volúmenes de la biblioteca de Babel. Funes no es un místico, no alcanza en la simultaneidad la comprensión, que era la eterna armonía. Así, en el poema, en el ensayo, en el cuento, Borges aparece siempre en la inquietud metafísica y ese anhelo, un ser, cuando dice un ser, tu enorme, y ese anhelo de visión total que le hace pedir que en un instante, en un ser, tu enorme biblioteca se multiplique. La biblioteca de Babel finaliza con la misma lucha interminable de la razón por entender, por traspasar sus límites, y dice: yo me atrevo a insinuar esta solución del antiguo problema. La biblioteca es limitada y periódica. Si un eterno viajero la atravesara en cualquier dirección, comprobaría al cabo de los siglos que los mismos volúmenes se repiten en el mismo desorden, que el repetido sería un orden, el orden. Mi soledad se alegra con esta elegante esperanza. Como vemos, esta preocupación de Borges por el orden, por la justificación de la biblioteca, el sentimiento de que formamos parte de un todo, que puede ser Dios o la naturaleza, son constantes, que aparecen de distintos modos en su obra, y esta continua preocupación de Borges traza su agnóstica busca de ese momento en el que tuvo su experiencia mística. Borges describe hace muchos años que le había sucedido, que a lo largo de su obra está el idioma de los argentinos, en un libro, en una obra que se titula Sentirse en muerte.